Bueno, buen día, ¿cómo les va? Vamos a empezar con la clase de hoy. Espero que hayan pasado un hermoso fin de semana y que hayan tenido una linda Pascua. Vamos a empezar a ver sobre las estrellas, ¿se acuerdan? Las estrellas, a ver si funciona porque estoy trabajando sobre una pizarra digital. Había una reacción que es fundamental en toda estrella, ¿se acuerdan cuál era? Era la de la fusión nuclear. Bueno, hoy nos vamos a concentrar un poquito en esa reacción. Bien, la fusión nuclear comienza en toda estrella con el combustible que es el hidrógeno, ¿se acuerdan? El hidrógeno, que no cualquier hidrógeno, sino que es un isótopo, lo vamos a ver más adelante, donde dos núcleos de hidrógeno se convierten en helio. Pero esos núcleos de hidrógeno que están actuando, que aproximadamente se necesita 2 gramos de cada hidrógeno, es decir, 4 gramos, ¿sí?, de hidrógeno para producir 3,97 gramos. Fíjense en que la masa que se obtiene de helio no es de 4 gramos, sino que es un poquito más chica. ¿Qué pasó con esos 0,3 gramos que están faltando? ¿En qué se convirtieron? A ver si ustedes, en la medida que me van escuchando, van pudiendo responder. Se convirtieron en energía. ¿Y cómo sabemos que se convirtieron en energía? Toda estrella que produce brillo, calor, ¿sí?, luz, es decir, energía. Son tipos de energía. Bien, esa energía que se produce la podemos ver en la siguiente fórmula. ¿Sí? Esos 0,03 gramos del helio que me está faltando se convirtieron en la energía. ¿Cómo se justifica? Justamente por esta ecuación, donde la masa, ¿sí?, se transforma en energía a la velocidad de la luz. Eso es la teoría de la relatividad de Einstein. Bien, continuamos. ¿Qué pasa cuando se agota todo el hidrógeno? ¿Sí? Teníamos esta primera reacción donde nos producía helio. La pregunta es, ¿qué sucede cuando todo el hidrógeno se agotó? Entonces el helio empieza también a fusionarse. Bastan 3 núcleos de helio para producir uno de carbono. Ese carbono que se produjo, esta etapa es la etapa en la cual nuestro Sol muere, ¿sí? Ahora en este momento estamos en esta etapa. Recuerden que las estrellas tipo Sol tienen 4 etapas en su evolución. La primera es la de todo el polvo estelar, tienen 4 etapas. Vamos a poner el Sol o tipo Sol, tienen 4 etapas. Esas etapas, la primera es la de condensar todo ese polvo estelar. La segunda es la de la fusión, que es esta, ¿sí? La tercera, en la que la estrella se agranda y empieza a quemar el helio, ¿sí?, porque ya no tiene hidrógeno para seguir quemando, se agranda, se enfría y empieza a comprimirse, es cuando produce carbono, ¿sí?, y muere. Ese es nuestro Sol. Las estrellas que tienen mayor cantidad de masa, es decir, que son más grandes a nuestro Sol, aproximadamente más grandes, estamos hablando de 100 veces la masa solar. En ese caso, esas estrellas siguen fusionando, siguen haciendo distintas reacciones de fusión nuclear, ¿sí?, y produciendo otros elementos de la tabla periódica que conocemos, ¿sí?, los que están en nuestra tabla.
Una de esas fusiones es que el helio, ¿sí? Un átomo de helio, un núcleo de helio, más uno de carbono, producen oxígeno, ¿sí? Es decir, que el helio que está quedando, ¿sí? Luego de que se ha consumido todo el hidrógeno, queda helio, pero el helio se fusiona y produce carbono, pero el carbono resultante también se fusiona con el helio, produciendo oxígeno. Fíjense, tenemos un nuevo elemento químico. Todo esto ocurre a temperaturas sumamente altas. Recuerden que la primera reacción de fusión nuclear de hidrógeno es a 10 millones de grados Celsius. Bien, ese oxígeno resultante también se fusiona con helio. Fíjense que todavía sigue habiendo helio, cual se fusiona con átomos de oxígeno, produciendo neón. Y así sucesivamente van ocurriendo una serie de fusiones nucleares, ¿sí? Hasta obtener el hierro. Cuando llegamos al hierro, el hierro no es fusionable, es un átomo que no se fusiona, ¿sí? Por lo tanto acá se detiene, la estrella colapsa en una supernova, ¿sí? Produciendo un agujero negro o una estrella de neutrones. Vamos a ver de qué se trata el agujero negro y las estrellas de neutrones en la medida que vayamos avanzando en la física y astronomía. Es decir, que acá la estrella colapsó, murió. Bien, todo depende del tamaño de la estrella. Va a ser la serie de reacciones de fusión nuclear que se van a producir. Recuerden que la evolución de una estrella depende, ¿se acuerdan de qué dependía? La evolución, hasta que yo me acostumbre en la pizarra va a ser medio complicado. La evolución de la estrella depende puntualmente de la masa inicial y puede tener dos finales, como una supernova o como el Sol. Supernova, hablamos que es mucho más grande, ¿sí? Que nuestro Sol. Son estrellas gigantes. En este momento habrán escuchado en las noticias que hay una estrella que hace mucho que se le está midiendo su brillo, su intensidad, que se está perdiendo, y la estrella del Betelgeuse, que es una de las estrellas que están en la constelación de Orión, y justamente es una estrella mucho más grande que nuestro Sol, y están esperando que explote, que haga una gran explosión como una supernova, ¿sí? Produciendo, y de ella va a resultar o un agujero negro o una estrella de neutrones, ¿sí? Es una supergigante roja. Ya vamos a ver cómo están clasificadas las estrellas. Bien, espero que hasta aquí no les haya hecho mucho embrollo. Cualquier cosa me van preguntando, me van mandando audios, si quieren también pueden subir audios al aula virtual, es muy fácil de subir, es un archivo más, me gustaría escucharlos, sería un placer para mí escucharlos. Bien, seguimos con la fusión nuclear. A ver, fusión nuclear, que es la reacción principal en todas las estrellas. En realidad en las estrellas se llama termonuclear porque interviene otra variable, además de los núcleos de los átomos, que es la temperatura, ¿sí? Pero la fusión nuclear justamente es la unión de los núcleos de los átomos. ¿Qué había en los núcleos de los átomos? ¿Se acuerdan? Todo átomo está formado por órbitas y por un núcleo que tiene cargas positivas y cargas neutras, ¿sí? Para que exista una fusión nuclear, tiene que existir justamente una fuerza interna que permita
la unión con otro núcleo. Para que esos núcleos se fusionen, debe vencerse las fuerzas que existen entre los protones y los neutrones. ¿Sí? Espero que me vayan entendiendo y esté siendo clara. Bien. Como actividad, antes de seguir con el tema de la fusión nuclear y de hacerles un cuadrito que explique brevemente y le haga una introducción a esto, vamos a tener como actividad que averiguar qué son los isótopos. ¿Sí? Esa es una actividad para el día martes. Estaba hablando del martes 14 de abril. ¿Qué es un isótopo? ¿Sí? ¿Y cuándo ese isótopo es radiactivo? Esa es la actividad para el día martes. Entonces, el día martes vamos a focalizarnos acá, en esta. Yo la voy a subir en el aula virtual a la pregunta, a la consigna, y ustedes van a ir respondiendo, como hicimos el martes pasado, ¿sí? Y yo los voy orientando. Bien, sigamos con la fusión nuclear. Tenemos el átomo, dijimos. El átomo. Perdón. Sí, estaba bien, he puesto el acento. El átomo, ¿sí? Que en su órbita tenemos los electrones. En la órbita. Pero en su centro tenemos el núcleo, que es lo que habíamos dicho recién. En ese núcleo están los nucleones. ¿Cuáles son los nucleones? Los neutrones, que no tienen carga, y los protones, que tienen carga positiva. Bien. Entre esos nucleones existen fuerzas, es decir, hay fuerzas. ¿Sí? Entre esos nucleones. Esas fuerzas son fuerzas nucleares fuertes, es decir, ¿qué significa fuerzas nucleares fuertes? Voy a borrar la pizarra, así continúo. Fuerzas nucleares fuertes, ¿sí? Entre protón y neutrón, que son mayores a la fuerza eléctrica que entre quienes puede haber, entre protón y protón. Quiero borrar con el dedo, me olvido que es pizarra electrónica. Entre protón y protón, ¿sí? Es decir, que en el núcleo vamos a tener dos tipos de fuerzas, las fuerzas nucleares fuertes, que son las que son entre protón y neutrón, y que son más intensas que las fuerzas eléctricas entre protón y protón, ¿sí? ¿De qué dependen esas fuerzas nucleares fuertes? Y depende del número de nucleones. ¿Sí? Los neutrones garantizan la estabilidad del núcleo. Fíjense, si hubiese protones solamente, como se pensaba en su momento, cuando se hablaba de átomo, si pensáramos solamente que el núcleo está formado por protones, ¿qué pasaría entre estos? Los protones son positivos, se rechazarían entre sí, ¿sí? Y el átomo y el núcleo del átomo no sería estable. Entonces, para lograr esa estabilidad,
Lo que necesita el núcleo son los neutrones. Los neutrones lo que hacen es, justamente la palabra lo dice, neutralizar, ayudar a la estabilidad de ese núcleo. Bien, fíjense la estabilidad de ese núcleo, y es acá donde vamos a empezar a ver más adelante que los isótopos, ¿sí? De algunos elementos de la tabla periódica son más inestables y propensos a producir fusiones o fisiones nucleares. Pero eso lo voy a dejar porque ustedes tienen que averiguar con respecto a qué son los isótopos. Bien, cuando también, además del núcleo, del número de nucleones, también depende del radio atómico, ¿sí? Cuando el radio atómico es mayor, ¿sí?, menor es la intensidad ¿sí? No sé si me van siguiendo. Y es más inestable. ¿Qué significa esto de mayor el radio? Por ahí se les quedó dando vuelta. Estamos hablando del radio del núcleo. Imagínense un núcleo que tiene un radio mucho mayor. Entre los nucleones van a estar un poco más separados, entonces la fuerza que hay entre ellos pierde intensidad. Por lo tanto, al perder la intensidad, se vuelven más inestables, es decir, que cualquier situación externa puede hacer que ese núcleo se desintegre, ya sea fusionándose o fisionándose, que es otra reacción que vamos a ver más adelante. Bien, esa inestabilidad hace justamente que el núcleo se produzca una desintegración emitiendo diferentes tipos de radiaciones, que ya vamos a ver que son las radiaciones alfa, gamma y beta, ¿sí? Es decir, que cuando el núcleo es inestable, se produce desintegración. Es decir, emisión de radiación. Esa emisión de radiación puede ser de tres tipos. Recién se las nombré. Radiación puede ser alfa, beta y gamma. ¿Qué significa alfa? Que del núcleo salen 2 protones y 2 neutrones. ¿Qué significa beta? Que hay un movimiento en el núcleo que hace que se emita un electrón de una órbita, de la órbita externa, por supuesto. Y la gamma no son ni electrones, ni protones, ni neutrones, sino que son fotones. ¿Qué son los fotones? Es luz. ¿Sí? Vamos a seguir interiorizándonos un poquito más sobre esto en la medida que ustedes investiguen qué son los isótopos, ¿sí? Cuando veamos qué son los isótopos, vamos a seguir hablando sobre la radiación debido a la desintegración. Bueno, espero haber sido clara. Ya sé que no es una clase de lo habitual, es diferente, pero bueno, espero sus consultas, sus preguntas en forma de audio, o puede ser también a través de algún escrito en el aula virtual. Yo esta clase la subo por YouTube para que ustedes la tengan, por supuesto, y para que la puedan pasar a sus compañeros. Esta clase corresponde, lo que hablé de las estrellas de las reacciones, a las páginas 36 de nuestro libro de astronomía. Ahí están las reacciones de fusión nuclear y ahí van a poder ver
las reacciones que les expliqué hasta llegar al hierro. Y lo de radiación ya pertenece a otro libro que en cualquier momento les subo el material para que ustedes puedan leer y complementar con esta clase. Bueno, que tengan una bendecida semana. Nos vemos el día martes en el aula virtual haciendo preguntas y consultas sobre esta clase. Los quiero mucho, los extraño y nos vemos mañana. Un abrazo.